con el doctor Eduardo Gerón, ex juez. Por supuesto, el tema tiene que ver con todas las injusticias que hoy vivimos nosotros, los argentinos, en Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, en la Argentina. Injusticias, corte de avenidas, corte de autopistas a la hora que quieras y sin avisar, trapitos, que parece que el problema es del trapito y mío, no de aquel que tiene que cuidarme del trapito delincuente, ¿sí? Y así, cantidad de situaciones. Hacemos una pausa, estamos en el Diario del Domingo, ya regresamos. Bueno, 22 grados 8 la temperatura aquí en la ciudad de Buenos Aires, 10 de la mañana, 49 minutos. Yo sé que muchos están, dale que tengo que ir a comprar pan. Ahora les pido un minuto, vengan frente a la pantalla porque el tema tiene que ver con lo más sensible que nos pasa hoy a los argentinos. Más sensible en cuanto a nuestra vida, la de nuestros chicos, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestras esposas. La inseguridad y la falta de justicia. ¿Cómo la falta de justicia? Yo creo que es eso. Tengo al doctor Eduardo Gerón, ex juez. ¿Qué tal, Eduardo? Bienvenido. Nos podemos tutear, Eduardo, ¿sí? Pero ¿cómo no? Bueno, nos tuteamos, ahí está. ¿Exagero cuando digo falta justicia o administran justicia de una manera que no convence al total de la ciudadanía, Eduardo? No, eso es algo que surge evidente, Eduardo, porque cuando se hace una encuesta sobre cómo está considerada la justicia en el país, y bueno, no saca una buena nota, y eso es culpa de todos. ¿Por qué pasa esto? Porque la seguridad no es una sensación, porque la gente tiene conciencia de que no hay una responsabilidad que sea castigada, porque bueno, el que está preso sale antes y vuelve a cometer delitos, quiere decir que entonces no se lo pusieron en libertad tomando los recaudos previos. O sea, todo esto de alguna manera va quebrando la noción de justicia, va quebrando la noción de la sociedad de sentirse segura, y con una policía carente de recursos. Bueno, todo esto hace que la gente no se sienta segura. Mira, hechos puntuales, y lo hemos charlado en más de una oportunidad con vos. Roban en pleno microcentro de la ciudad. Roban celulares, son los pungas, no sé cómo se llaman, descuidistas, etcétera. Lo detienen. Y esto me lo plantea, lo he charlado con el subjefe de la Policía Metropolitana. Ellos lo detienen. Venga, señor, lo vimos robando un celular. Lo llevan a la comisaría y a partir de ese momento tienen que llamar al fiscal. Y el fiscal que responde, constate domicilio y libérelo. Y el tipo va a volver a robar en la otra esquina, y va a volver en la otra. Total, es verdad que entra y sale. ¿Cuándo empiezan a tener antecedentes estos delitos menores, si querés? Bueno, esto de los delitos menores me hace acordar a lo que pasó en New York hace muchos años, cuando, por ejemplo, el metro de New York era un lugar muy inseguro, el Bronx también, y sin embargo se empezó con la tolerancia cero de a poco, castigando ¿a quién? Bueno, de alguna manera al que lo escribía, al que cometía pequeños hechos, etcétera, y poco a poco se fue logrando que el metro de New York pase a ser un sitio seguro. No se puede. Fíjate, Eduardo, que vos hablaste de los antecedentes. Sí. Y ahora tenemos un código penal que se quiere reformar. Y una de las cosas que están en vilo con esta reforma del Código Penal es que ya no se va a tener más en cuenta la reincidencia. ¿Vos te imaginás lo que es esto? Significa que una persona puede haber tenido 3 condenas anteriores, vuelve a cometer un hecho ahora, y no se tiene que tomar en cuenta todo lo anterior para este nuevo juzgamiento. O sea, ¿qué pasa? Es condenado y vuelve a cero, afoja cero. O sea, nace de nuevo como cualquiera de nosotros. Exactamente. ¿Y qué argumentan para eso? Bueno, se argumenta que es estigmatizar al delincuente, se argumenta de que se lo va a juzgar 2 veces por el mismo hecho, cosa que es absurdo, porque se lo juzgó anteriormente por el hecho, y ahora se lo va a juzgar por otro hecho que cometió. Si ya una persona que tiene antecedentes porque fue condenado, esa persona
que revela una conducta antisocial, comete el segundo, el tercero y el cuarto hecho y va a ser tratado como si fuera sin antecedentes, como si fuera un primario, realmente creo que es una discriminación con el trato al que es primario. A la categoría de menor de edad, porque hoy el menor funciona de esta manera, ¿no? El menor de edad no tiene antecedentes hasta llegar a los 18. Exactamente. El delincuente, digo. Exactamente. Cuando vos recién hablabas de tolerancia cero, y atención en casa, porque muchos confunden a la sociedad diciendo la tolerancia cero es meter bala. No es eso. Tolerancia cero, vos me corregís, Eduardo, es... Vos pintaste el obelisco con un aerosol, venga señor, lo agarran de las pestañas y va a pagar por eso que hizo. Mañana robó un celular, venga señor, lo van a castigar porque robó un celular. Es mayor tal vez ese delito a pintar. Y así sucesivamente. ¿Eso es tolerancia cero? Exactamente, este es el punto. Tolerancia cero no significa ni mano dura, ni significa tener una actitud desmedida respecto al que comete el hecho. Significa solamente que los pequeños hechos son de alguna manera castigados, obviamente, en función de eso que es pequeño, se lo castiga de una manera determinada. ¿Pero para qué? Para evitar que quien hoy comete un hecho chico, mañana vaya a cometer un hecho mucho más grande. ¿Por qué? Por la impunidad que se siente y que de alguna manera hace que cuando la gente se siente que no es reprimida, que no es castigada, que se siente impune, bueno, tiene una tendencia a volver a cometer hechos. ¿La teoría de las ventanas rotas es esta? La teoría de las ventanas rotas fue una cosa muy interesante, porque allá en el año, en los 80, un estudioso de la Universidad de Berkeley, en California, dispuso hacer un estudio y puso dos autos, la misma marca, el mismo modelo, el mismo color incluso. Uno lo puso en Palo Alto, que es un lugar muy tranquilo y seguro y residencial de California, y otro lo puso en el Bronx, que por esa época era un lugar muy inseguro y muy peligroso de New York. El auto que pusieron en el Bronx estacionado, inmediatamente, apenas lo dejaron, empezó a ser desmantelado, robado, etcétera, y pero en 1 o 2 días fue absolutamente, pero totalmente desvencijado. El auto que habían puesto en Palo Alto, en esta zona residencial de California, pasó una semana y nada había sucedido. Entonces, ¿qué hizo el investigador? Rompió la ventana del auto. Cuando la ventana estuvo rota y el auto empezó a parecer que estaba abandonado, entonces también, en poco tiempo, fue siendo robado, fue siendo sacado sus cosas, etc. Con lo cual, él tendía a demostrar que no era patrimonio de una clase pobre realmente el robar o el tener tendencia a la destrucción, sino que esto pasaba también en cuanto algo se notaba descuidado, aún en lugares que estaban en los que vivía gente que no era nada pobre, sino por el contrario tenía una existencia acomodada, también procedía. Ahí está la impunidad. Ahí está la impunidad. Van corriendo los límites, Contame, ¿es un tema de hacer foco con más presencia policial, trabajar en forma mancomunada, una mesa multidisciplinaria donde esté político, policía, justicia, mismo la sociedad, el común de la sociedad? ¿Por dónde pasa la solución? Bueno, creo que la solución tiene que pasar por un conjunto de cosas. Esto evidentemente no es un problema ni de la policía, ni de la justicia, ni de la ley, sino es un problema que nos atañe a todos y que todos somos de alguna manera responsables. Porque, por ejemplo, la policía, si la policía puede tener una mayor injerencia, puede mostrarse mayormente en las calles, indudablemente eso va a hacer que el ciudadano de a pie se sienta más protegido. Sí. Si uno ve que está el agente de la esquina, en la esquina de su casa, bueno, va a tener alguna mayor protección que si no hay policía en 20 cuadras a la redonda. Eso por un lado. Segundo, el problema de la justicia es un problema serio. ¿Por qué? Porque se están tomando determinaciones en el cual es un pseudo garantismo que se atiende exclusivamente, Eduardo, a garantizar
al delincuente, darle cada vez no solo garantías, que las garantías hay que dárselas porque evidentemente un juicio tiene que ser garantizado en todo su comienzo hasta el final, hasta la sentencia, se tiene que garantizar la aplicación de la ley, la correcta aplicación de la ley, etcétera. Pero eso es una cosa, y otra muy distinta es que exista una especie de carrera cada vez más a ver si yo logro liberar de una manera que hasta ahora no se había hecho. Entonces, inclusive, Eduardo, se ha llegado a un punto en el que hay jueces que han aplicado penas por debajo de los límites legales, por entender que esos límites eran incorrectos, que eran injustos, etcétera. Entonces, si un delito tenía una pena de 2 a 4 años, le daban una pena de 1 año, sí, porque eso era. Entonces, eran los jueces tomando la ley per se. O sea, a ver, acá entonces tenemos una carga ideológica importante. Yo insisto con esto, pero tiene que ver con, porque está el garantista, garantizame acá que la ley se aplique como corresponde, esta persona necesita todas las garantías. Y otra, decir, garantista porque lo quiero ayudar, le quiero dar más de lo que se merece. ¿Es así? Obviamente. Bueno, obviamente, porque no se olvidamos. ¿Y qué pasa con la víctima? ¿Qué garantía tiene la víctima? Entonces, dame del otro lado. A ver, está bien el delincuente. Ahora, ¿qué pasa con la familia que quedó sin el jefe de familia o con un hijo menos? ¿Hay quién ayuda a esa? Quedás totalmente guacho en el mundo. Obviamente, precisamente, la garantía tiene que darse no solo para el delincuente que tiene que tener un juicio justo, sino que la garantía la tiene que tener la sociedad. Y la sociedad está constituida por la gran cantidad de gente, la gran mayoría de la gente que no son delincuentes, que es gente que trabaja, que estudia, que cumple con la ley y que de repente siente que el que viola todos sus derechos no le pasa nada. Ajá. Entonces, una sensación de impunidad que precisamente es todo lo contrario a lo que tiende el derecho. El derecho tiende a proteger a la gente. Bueno, acá hay algo básico que nos enseñaron a cualquiera que cursamos su colegio secundario, que es la independencia de los poderes. Hoy en la Argentina, doctor Gerón, ex juez, ¿existe la independencia de los poderes? ¿Justicia, ejecutivo, legislativo? ¿Existe? Bueno, ¿se aplica? Realmente, cuando nosotros vemos que el Congreso vota a libro cerrado o vota sin discusión iniciativas del Poder Ejecutivo, bueno, allí vemos que no hay una real independencia del Poder Legislativo en el tratamiento de aquellos hechos y leyes que corresponde que sean revisadas. Y cuando los jueces, por ejemplo, también se apartan de lo que es legal para crear nuevas figuras, para crear nuevas formas de liberar a los delincuentes, también estamos apartándonos de la ley. Esto realmente exige un amplio debate porque la seguridad hasta ahora no ha sido tenido en cuenta. Si vos me decís, Eduardo, si tiene injerencia una situación social y económica del país en el delito, tiene, pero no es absoluta. Ajá. No es absoluta porque delincuencia hay en todos los países y todo depende de cómo se trata. Claro, claro. Mira, hay casos concretos. De esta semana, piquetes, 15 piquetes en la ciudad de Buenos Aires. Al día siguiente, en la avenida General Paz, cortada en su totalidad. ¿Eso es una contravención o un delito? Y esos son contravenciones y en determinadas ocasiones también es delito. Bueno, perfecto. ¿Hay quién debe actuar? Porque yo veo a los policías, todo el mundo te me pregunta, está la policía ahí y no puede actuar. ¿Por qué no puede actuar? ¿Quién tiene que ordenar? ¿Quién debe ordenar allí? ¿El fiscal? Obviamente. Bueno, obviamente. Y el fiscal si no ordena, es porque te dice, no, ¿qué es el ejecutivo que le tiene que ordenar al fiscal para que avance Gendarmería o la Federal o la Metropolitana? No, los fiscales es un organismo autónomo. Entonces los fiscales no dependen del Poder Ejecutivo. Los fiscales se llama el Ministerio Público, el Ministerio Público Fiscal, y ellos tienen absoluta autonomía, que es lo que necesitan. Y si no actúan, es porque no quieren actuar. Ah, bueno, entonces es un tema de la justicia. Cuando vos ves cortes que nos
arruinan el día, la tarde o el final del día o el arranque del día, tiene que ver con la justicia. Entonces, ¿es la justicia, el fiscal, que no da la orden a la policía para que libere ese lugar? ¿Esa ruta o esa autopista o esa avenida, doctor? Bueno, parte la tiene la justicia y también parte ¿Quién? la tiene el Ejecutivo, porque esa policía sigue el criterio de que no se puede criminalizar la protesta social. Entonces, bajo este cuento que nos han metido, que efectivamente la protesta social es válida y hay que atenderla. Sí. Ahora, ¿dónde nacen y dónde mueren los derechos de cada uno de nosotros? Cuando nosotros horadamos los derechos de los demás. Esto es, si yo para poder ejercer mi derecho estoy conculcando, estoy lastimando el derecho de otro, yo ya paso a tener un derecho que no puedo ejercer. Está claro. Mi actitud pasa a ser ilícita. Doctor Jerome, un abrazo grande y buen domingo y gracias. Gracias. ¿Hoy tenías golf? ¿No? ¿Tenías golf hoy? No, los sábados. Los sábados, bueno. Gracias, buen domingo, gracias. Adiós. Bueno, así las cosas. Llámanos 6380.